Muy bien. Bueno, Pues nada, dispara, Jorge. listo. Muy buenas tardes, noches o días. Estamos empezando una transmisión a través del Facebook de Megalópolis. Nos vamos a poner en contexto. Mi nombre es Jorge Melguizo, yo estoy en Medellín, en Colombia, y les presento a Verónica González, quien está en Ciudad Juárez, y a Pedro Navarrete en la ciudad de Madrid, en España. Además, Pedro, un abrazo a toda tu gente por lo mal que lo están pasando, de las ciudades más golpeadas con el COVID-19, la ciudad de Madrid, bueno, y en general España. Pero ustedes en Madrid la han pasado dura. Incluso algunos de los amigos comunes han pasado por el virus ya. Los pongo en contexto. Hay otro compañero nuestro, Mauricio Galeano, ayudándonos con toda la parte técnica y con las preguntas, la dinamización desde el Facebook en Bogotá. Este es un grupo, Megalópolis, hace 2 años, va a ser 2 años, se hizo en Puebla, organizado por Enrique Glogner y por un periódico, Megalópolis. Enrique es ahora el secretario de Bienestar Social de la ciudad de Puebla desde hace una semana. Se hizo un evento que lo llamaron así Megalópolis, pensando en las alternativas para las grandes ciudades, las macrociudades. O como dicen hoy, incluso ya en la literatura urbana, las superciudades, en un término que no deja de ser muy paradójico, sobre todo que en estos tiempos de pandemia las superciudades parecería ser una ironía. En ese evento en Puebla, en julio, Pedro, ¿cierto? Julio del 2018, en julio del 2018. Junio del 2018. Yo por ahí tengo junio del 2018. Wow. En ese evento, pues estuvimos nosotros 3 y Mauricio y mucha gente de Latinoamérica, de Europa. Y lo que hoy pasa casi siempre en todos los encuentros es que a partir de esa semana bonita, intensa, en Puebla, en la ciudad de Puebla, pues creamos un grupo de WhatsApp, donde estamos yo no sé cuántas personas, y todo el día jodemos la vida desde diferentes países. Nos compartimos las propuestas, nos compartimos las angustias, hoy nos compartimos las soledades y las inquietudes, las incertidumbres. Y la semana pasada, Mauricio Galeano y Enrique propusieron, ¿por qué no hacemos algunas conversaciones? Aprovechemos esta red de amigos y hagamos algunas conversaciones. Entonces, bueno, esta es la primera conversación de Megalópolis a través del Facebook Live de Megalópolis, y vamos a hablar sobre resiliencia. Resiliencia. Pero además, para hablar de resiliencia, ahí está Verónica González, que es quien dirige el programa de resiliencia de Ciudad Juárez. Pero además, antes de dirigir oficialmente ese programa, estaba como coordinadora para el proyecto de Fundación For Conciencia Ciudades Resilientes del Mundo. Estaba a nombre de Ciudad Juárez, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Ayer, por cierto, le decía a Verónica que van a tener ustedes que poner un muro para impedir hoy que los de Estados Unidos no pasen. Realmente la contaminación. Sí, por favor. En fin, mal chiste. Entonces, claro, ahora deben estar todos los de Estados Unidos intentando tumbar el muro que construyeron para que ustedes no pasaran, porque hasta ahora la situación es dramática ya en Estados Unidos, dramática, durísima. Vi unas imágenes durísimas de hospitales en Nueva York, una imagen que está circulando, y bueno. Entonces, bueno, Verónica González desde Ciudad Juárez, apropiadísima, coordinadora de resiliencia en esta ciudad, que además es un ejemplo de resiliencia también en muchas cosas. Pedro Navarrete, desde Madrid. Pedro Navarrete, desde el año pasado, desde el 2019, es el director de vivienda social dentro de una consejería de vivienda social, de transporte en la Comunidad de Madrid, que siempre, también para explicación de todos, y Pedro nos lo aclarará, la Comunidad de Madrid es la Ciudad de Madrid. ¿Cómo, Pedro? Un matiz. Soy coordinador. Sí, coordinador. Esta situación. Soy coordinador venido a menos, además, pero ya lo contaré de la charla. Bien, Pedro es educador social, 26 años de su vida dedicados a un programa que suena raro hoy cuando se habla de Europa, los programas de chabolismo,
de lo que podríamos llamar en otros países villas, en Argentina, o favelas en Brasil, o tugurios, barrios de tugurios en zonas como algunos barrios colombianos, chabolas, habitaciones de lo más precario que existe, en barrios de lo más precario. Pedro, como educador social, estuvo en ese programa, estuvo en el Ayuntamiento de Madrid hasta abril del año pasado, si no estoy mal, y desde mayo del año pasado está con la Comunidad de Madrid. Y Verónica tiene una hoja de vida, es ingeniera ambiental de formación, pero ha hecho diplomados, maestrías, posgrados, un doctorado en urbanismo, además en estudios urbanos, en la misma Universidad de Ciudad de Juárez, y tiene una amplísima experiencia en todo lo que es desarrollo sustentable, medio ambiente, en fin, temas que hoy, por supuesto, con Resiliencia nos vienen más que a punto. Y un par de cosas. Yo hoy soy el responsable de educación y cultura en una gran organización social colombiana con sede en Medellín, se llama Confama, son cajas de compensación familiar, una figura que existe en Colombia hace 65 años que compensa el salario de los trabajadores. Fue un invento de sindicatos y empresarios hace 65 años y en un momento como el de hoy tienen un papel, por supuesto, mucho más trascendente porque hacen parte de lo que uno podría llamar el conjunto de la seguridad social, pero son entidades privadas que se financian con el 4% de la nómina de todas las personas que tienen un trabajo en nómina pública o privada, y ese 4% no es pagado por el empleado, sino por el empleado, sino por el empleador. Y hacemos proyectos educativos, sociales, de hábitat, de vivienda también, proyectos recreativos, en fin. Entonces, mi tarea es esa. Durante un tiempo estuve 7 años en la alcaldía de Medellín, vinculado a proyectos culturales y a proyectos sociales, también en vivienda social, Pedro, por cierto, y en proyectos de resiliencia. Y bueno, cierro Medellín, Ciudad Juárez y Madrid, 3 ciudades de las que podemos hablar, por supuesto, de resiliencia, y con ustedes en el Facebook Live podríamos complementar. Y con Pedro ahora, en el documento que mandaste, Pedro, previamente, el derecho a la ciudad, yo creo que es un tema que nos va, además, a meter en una buena conversación. Entonces, si quieren, abro para unos primeros minutos de ustedes, unos primeros minutos, Verónica, sobre el concepto de resiliencia que ustedes manejan en general, Juárez, pero les voy a pedir que empecemos de una vez a dar píldoras de resiliencia en tiempos del COVID-19, por lo que se nos va a venir. Entonces, primero le doy, Pedro, la palabra a Verónica, solo por cercanía territorial, aunque yo creo que está más lejos de Ciudad Juárez que Madrid, desde Medellín. Entonces, Verónica, bienvenida, encantado de que nos encontremos por acá. Igual, Jorge, de verdad que es un gusto verlos virtualmente, de verdad que, híjole, bueno, se siente muy, muy gratificante, reconfortante, hablando con el alma y espiritualmente, tenerlos presentes y poder crear esta charla, que de verdad me encanta este grupo de WhatsApp, porque lo que decías, somos súper activos, creo que todos, ¿no? Y me encantan las reflexiones, cosas personales que hasta se han compartido, de verdad que es muy, muy bonito. Pues bueno, les voy a compartir así rápidamente. Espero que, bueno, no sé, la verdad, quería compartirles mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve la presentación o no se mira. ¿Ustedes me dicen? Sí. ¿Sí? Ok, entonces voy a regresarme. Ahorita no, ya. Creo que ya, ahí se ve, perfecto. Bueno, pues esto quise nada más dar un contexto general en el tema de resiliencia, cómo es que en Ciudad Juárez se ha desarrollado, qué es lo que hemos estado haciendo y hacia dónde vamos. Bueno, pues a mí me encanta esta foto, yo la tomé, se puede ver desde mi carro. Es una foto así súper linda del cielo de Juárez. Yo creo que si algo tenemos aquí, no sé, a pesar de tantas situaciones tan complejas que hay en esta ciudad, se me hace sumamente compleja hablando en todos los temas de manera integral. Pero bueno, creo que lo más reconfortante es voltear al cielo y ver que realmente hay algo esperanzador. Bueno, pues nosotros, como nos platicaba Jorge, tenemos desde el 2016, ya casi 4 años, que empezamos trabajando con el tema de resiliencia urbana bajo este marco de la iniciativa de 100 ciudades resilientes. La resiliencia urbana, pues, bueno, aquí está la
la definición es la capacidad de las personas, comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y prosperar sin importar qué tipos de estrés crónico y crisis agudas experimenten. Bueno, pues Ciudad Juárez fue elegida desde de un pool de aproximadamente 300 ciudades por las características que había presentado en el 2008, 9 y 10, que fue muy mencionado el tema de la violencia que hubo en esta ciudad. Y bueno, pues realmente fue por eso catalogada como una ciudad resiliente. Sí, no sé si están viendo la presentación o no. Mauricio Galeano. Sí, creo que, no sé si ustedes, pero bueno, igual ahorita Mauricio me dice, porque me escribió aquí un mensaje Mauricio. Pero bueno. Perdón, Verónica, yo no estoy viendo la presentación, pero no sé si es porque estoy transmitiendo. No se ve, Verónica. No, ok. Bueno, entonces me voy así. Entonces, la veo de fondo, sí que en el fondo está el sello de Megalópolis, pero en pantalla estamos nosotros tres, para los que empiezan a la transmisión. Sí. Bueno, entonces no hay ningún problema, no sé qué habrá sucedido. Entonces, nosotros comenzamos este proceso hace ya 4 años. Se hizo una estrategia ya me dijo cómo, permítame así, rapidísimo. Creo que ya. No sé si ya vean ustedes algo o no. No. Ok, entonces, bueno, pues igual y ya no me tardo más, igual tenía que haber hecho eso antes. Bueno, entonces prácticamente empezamos este proceso de construcción de la resiliencia en 2018, en marzo, presentamos la estrategia de resiliencia donde abordamos 4 ejes principales y que ahorita se reviran, y yo la verdad es que sí estoy haciendo una reflexión muy profunda en el tema de resiliencia, cómo es que Juárez hemos tenido la capacidad o la falta de capacidad de poder atender ciertas demandas que tiene la población o necesidades. Ahorita nosotros elaboramos dentro de 4 pilares, construimos la estrategia de resiliencia. Es el pilar que está involucrado más bien con temas sociales, que es inclusiva, cómo los espacios públicos pueden ser inclusivos, ciertos temas en el aspecto de educación. También Juárez Próspera, que va muy enfocada como a la diversificación económica, que creo que este es un reto de los cuales yo apuntalo dentro de la presentación, que deben de ser básicos para poder reinventarnos aquí, al menos en esta ciudad, en este país, pero al menos en Ciudad Juárez, el tema de Juárez Integrada, cómo poder tener también cómo romper como estas barreras sociales, pero también cómo fortalecernos con diferentes sectores de la economía, tener como una cuestión más transversal o fomentar situaciones transversales, y Juárez Adaptada, que justo atiende a estas cuestiones ambientales, pero también de salud. Entonces, bajo estos 4 esquemas se construyó la estrategia de resiliencia. Desde hace 2 años formalmente pertenezco al gobierno municipal de Juárez y estamos implementando ciertos proyectos. En específico, ahorita estamos teniendo el apoyo del Pacto Global de Alcaldes para elaborar el plan de acción climática, y justo estábamos pensando en el tema de Adaptada, cómo es que la ciudad Juárez tiene que estarse reinventando o tiene que estarse adaptando a ciertas condiciones climáticas. Y fue cuando estábamos haciendo todo este proceso de reflexión cuando ocurre la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí en Juárez? Por situaciones políticas, no se había hecho como un reconocimiento muy puntual de la situación. Se había estado, desde mi perspectiva, alargando el proceso de una fase 1, de lanzamiento de una fase 1. En este caso, sinceramente, el presidente municipal de aquí de Juárez ha tenido el liderazgo y ha podido dictarnos, al menos a los empleados del municipio y a los pobladores, algunas medidas de cautela para poder tener, pues no podernos contagiar. Hace ya... ¿Puedo interrumpir un segundo,
Verónica, simplemente para, como la grabación queda posteriormente también pues colgada del Facebook de Megalópolis para hacer una precisión puntual. Fase 1, decimos hoy a la etapa de contención. Exacto, Es decir, cuando sí. se habla del COVID-19, se dice que la primera fase es la de contención. ¿Qué quiere decir eso? Intentar que el virus no llegue, o que si llega, llegue poco, llegue suavemente. Entonces, el confinamiento, las cuarentenas son una de las fórmulas sugeridas hoy, cuarentenas fuertes, para evitar que llegue el COVID, para contener. Y luego la segunda fase, por ejemplo, Colombia está hoy en la segunda fase, es la de mitigación. Ya llegó. No llegó con tanta fuerza, pero llegó. Ahora lo que tenemos que hacer es que el mínimo por ciento de la población se contagie al mismo tiempo. Entonces estamos en la etapa de mitigación y por eso el confinamiento. Por hablarlo como está sucediendo aquí en España, esta fase primera es fundamental, que la gente esté recluida en sus casas, porque aquí el problema que hemos tenido, el que tienen todas las ciudades donde están o estamos a punto de superar esta fase, ha sido la saturación en los centros hospitalarios. Yo, la verdad que conociendo lo poco que he conocido México, imagino toda esta población que no tiene, pues que el sistema sanitario no es incapaz de llegar a estas personas, porque aquí, que es gratuita y universal, estamos saturados con esta situación. Yo no sé la sanidad pública mexicana cómo va a abordar como esta pandemia ocurra como ha ocurrido aquí, que las UCIs, porque el problema de esta enfermedad, principalmente en los casos graves, es que hay que intubar a los enfermos y para eso se necesitan muchas miles de camas con respiradores para poder intubar y sedar a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me imagino que habrá países donde va a ser dramática la situación. Aquí lo está siendo, evidentemente, porque aquí estamos teniendo una situación bastante dramática. Pero yo sí que os animo a que invitéis a los conciudadanos vuestros al aislamiento, porque la situación es preocupante, sobre todo en este aspecto, que es que si saturamos los hospitales no se van a poder atender esta. La gente está muriendo porque principalmente tampoco tiene esta posibilidad de tener el respirador. Aquí en España, por ejemplo, está haciendo el gobierno todo lo posible por conseguir respiradores. Así que, bueno, los gobiernos locales, te lo digo a ti, Verónica, como forma parte del grupo, también están intentando buscar respiradores por cualquier... Aquí hay la empresa SEAT, está dedicada, SEAT, que fabricante de coches, está dedicada a fabricar ahora, en vez de coches, respiradores. Bueno, esto es una de las cuestiones principales en esta primera fase. Si esto se consigue y las urgencias están menos saturadas, se podrá salvar más gente. Bueno, perdonad. No, y yo muy puntual, yo creo. Sí. Y por una razón, Verónica, y es, hace unos días en una charla con gente de Guadalajara, del estado de Jalisco, yo les decía, con el respeto por México, les decía, no le hagan caso al presidente Manuel López Obrador. No le hagan caso. Enciérrenlo. He hablado con Verónica antes sobre este tema, que me parece que este hombre se le ha ido la pinza totalmente. Enferma que se parezcan tanto Boris Johnson, Donald Trump, Bolsonaro y Manuel López Obrador. O sea, que 4 personas de 4 mundos tan distintos digan las mismas bobadas, estupideces y que no sean rigurosos con el confinamiento. Pero bueno, Verónica. Es complicadísimo. Bueno, justo es lo que yo les iba a comentar. El problema que hay aquí en Juárez y en México en general es la falta de atención médica. No todos tenemos una seguridad para poder atendernos. Los hospitales, de hecho, lo que decían, esto que tú comentabas, Pedro, de los respiradores, hay una franca preocupación porque en Juárez hay muy pocos respiradores. Tengo la cantidad, pero no se los voy a decir porque se van a reír, pero realmente es súper poquitita, o sea, con las personas que se está pensando que se va a tener esta pandemia, y lo peor es que la gente está tomándolo a juego, que es lo que te comentaba hace rato, Pedro. O sea, realmente la gente no está guardando la seriedad que tiene por las autoridades. Creo que sí, y ahí coincido mucho con Jorge, creo que la falta de seriedad de nuestro presidente
de la República ha ocasionado que las personas lo tomen a la ligera y que realmente se expongan, porque tú puedes ver ahorita el fin de semana, muchos vecinos en Facebook y redes sociales que sigo se quejan de los vecinos que están haciendo fiestas, de las reuniones sociales. Hubo una reunión masiva aquí en un dique en Anapra, que es una zona muy marginada de la ciudad. Entonces tú podías ver conjuntos de música, gente conviviendo. Entonces realmente no han llegado, y es a partir de ahí creo que empezaron a ver estas alertas. Ya ahorita se declararon 4 muertos, ahorita parece 4 personas muertas, 20 tantos. Hay un sonido de Sí. Sí, soy yo. Ok. Bueno. Ya ha comenzado como a fluir la información. Creo que a partir de ahí la gente realmente lo va a tomar en serio y lo va a ver más cercano. Nosotros estamos colindantes con la ciudad del Paso, Texas. La ciudad del Paso ya tiene más de 40 muertos registrados. Hay de más de 100 personas que ya están diagnosticadas. Pero bueno, allá sabemos que la infraestructura es distinta y aún así han tenido problemas. Entonces, imagínense nosotros que tenemos una carencia de un buen servicio de salud. Entonces, creo que si hay una situación muy complicada. Creo que al final vamos a hacer esta reflexión de qué es lo que podríamos hacer, pero si hay una situación complicada que no se ha atendido de una manera seria, formal, creo que esto va a alertar a las autoridades para poder voltear a ver otras necesidades dentro de las mismas ciudades. Creo que el sistema de salud de México es obsoleto y aparte es muy limitado. Entonces, esto nos va a permitir voltear. Yo esperaría que dentro de, que no suframos muertes tan graves como en el caso de Madrid, en el caso de Italia, que es un país que también se ha visto muy afectado. España e Italia son los más afectados en Europa, según comentan. Entonces, espero más bien que México tenga la capacidad. Además, hasta se han hecho muchísimos chistes, ¿no? De que los mexicanos somos tan resistentes a virus que no nos vamos a infectar, ¿no? Entonces digo, bueno, que ojalá sea eso, pero no somos superhumanos. Entonces creo que de verdad lo estamos tomando a la ligera y creo que en el tema de resiliencia falta muchísima educación en el tema de cómo poder enfrentar estos retos, cómo poder asumir esto, pero ya si quieren ya. Luego voy a volver con vos, Verónica, sobre todo por este último punto que quiero que hablemos de depresión. No solo la depresión personal, sino la depresión colectiva y la resiliencia a partir de esa depresión colectiva, que pasa también por un estado de no reconocer la gravedad, ya no solo por desconocimiento, sino por no ser capaces de decir esto es tan grave que tenemos que tomar medidas extremas. Creo que algo de eso le pasó no solo a tu presidente, sino que le pasa a una parte de la población. Pedro, yo no sé si de pronto podemos enlazar con uno de los comentarios que hacía Verónica y mira, inevitablemente, o sea, no podemos hacer una conversación sobre resiliencia sin que el COVID sea el eje de toda la conversación que vamos a tener durante una hora, o sea, unos 40 minutos más. Madrid es hoy uno de los focos. Ustedes tienen, decías hace un momento, una buena capacidad hospitalaria. Yo te doy un dato, Verónica. Colombia tiene 12.000 camas entre unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidado intermedio, de las cuales 5.300 en todo Colombia, un país de 48 millones de habitantes, solo 5.300 tienen respiradores, de las 5.300 camas con respiradores para todo el país, pero hay zonas del país donde no hay ni siquiera una cama, un hospital con camas con respiradores, poblaciones enteras. Por supuesto, las poblaciones además más vulnerables socialmente por la pobreza, pero además el 80% de esas camas ya están ocupadas por otro tipo de pacientes. Solo hay una capacidad disponible de un 20% más o menos de esas camas o va a haber un desplazamiento. En fin, una situación dramática a la que nos vamos a enfrentar dentro de 2 o 3 semanas, porque apenas hoy estamos empezando nosotros desde hoy Colombia cumplió un mes de su primer contagio, de la primera persona detectada. Pero hoy tenemos unas 35 personas fallecidas, unos 1.400 contagiados, pero con muchos retrasos en las pruebas y con muchos retrasos y con muy pocas pruebas diarias. Entonces esto va a reventar dentro de 2 o 3 semanas. Pedro, ustedes en Madrid, los dos horizontes, el horizonte de la resiliencia antes de y el horizonte de la resiliencia hoy a partir de la situación.
Pues bueno, pues antes de, evidentemente, yo me tendría que remontar a antes de, incluso antes de esta fecha actual, que fue en 2010, en 2019, como tú bien decías, cuando se finalizó una etapa de un gobierno progresista en Madrid, que estaba liderado por la alcaldesa Manuela Carmena, y que uno de los ejes que se pretendían abordar en esa legislatura era el de crear una ciudad resiliente. Y a mí me tocaba hacerlo en el poblado que tenemos en Europa más grande, que es este que veis en la foto, la Cañada Real, que son 16 kilómetros de un asentamiento informal que atraviesa 3 municipios, donde viven cerca de 8.000 personas. Y una de las cuestiones que nos planteábamos trabajar en este asentamiento, que se denomina la Cañada Real Galiana, hay un paréntesis porque para los que no conozcáis el origen de las cañadas reales, que creo que en México también hay alguna cañada de estas, eran vías pecuarias por donde transitaba el ganado para hacer trashumancia, para ir de unas zonas del país a otras en los momentos en los que pues, había más pastos en unos sitios que en otros. Entonces, se hizo toda una red de... Pedro, perdona. Sí, sí. Tengo entendido que incluso la Gran Vía de Madrid, la vía central, Sí, históricamente una cañada real, y todavía una vez al año pasa ganado por allí como algo simbólico. Sí, sí, sí. Simbólicamente la Cañada Real, la Puerta de Alcalá concretamente, era una zona de paso de una de las cañadas, porque la Puerta de Alcalá en el siglo XVII, XVIII todavía era el extrarradio de Madrid y por ahí era campo, no había... Donde estaba situada la Puerta de Alcalá era una puerta de salida de Madrid hacia Alcalá de Henares, como bien dice su puerta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estas cañadas en los años 60, 70 empezaron a, bueno, ya entraron con la anterior, los años 50, a no tener uso y en los 60 empezaron a ser ocupadas por inmigrantes que venían del campo y podían, bueno, pues vieron en este espacio un lugar donde poder, pues, cultivar, incluso algunos, bueno, hacerse sus pequeñas casas para que luego se convirtiera en lo que se ha convertido hasta ahora, ¿no? Pues un poblado donde, como digo, viven más de 8.000 personas en unas situaciones de irregularidad absolutas. Pues para que os hagáis una idea, la Cañada Real no dispone de agua, no dispone de luz, legal, pero sí legal porque están todos conectados a las redes de saneamiento, a las redes de dispensación de agua y de luz. De forma... Dame un segundo, Pedro. Dame un segundo. Sí. Para los que están en la conexión y los que se van a conectar después. Verónica es de Ciudad Juárez. Pedro Navarrete, el que está hablando, es de Madrid. Y yo estoy en Medellín. Y lo que está describiendo Pedro parece de Ciudad Juárez o de Colombia. Sí. Pero no de Madrid. Es decir, están describiendo el chabolismo, como le dicen ustedes, un barrio de 8.000 personas, sin agua, sin condiciones y sin absolutamente nada. En eso que nos han metido ustedes el cuento de que se llama primer mundo. Sí, 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 efectivamente. Porque dicen por ahí que apagues tu celular. Bien, bien. De acuerdo. Bueno, entonces, este asentamiento, como os digo, yo era el responsable en este gobierno de Carmena de la Cañada Real. Las políticas que se estaban llevando a cabo tenían que ver con no solamente con la resiliencia dentro de la ciudad, que también, y la verdad es que vamos a tener poco tiempo, pero me gustaría, porque aquí en esta foto que veis, que no sé si los de Facebook la estarán viendo. No se ve. No la estamos viendo. No, la acabo de quitar, perdón, la acabo de quitar, sí. Nos la imaginamos, Pedro. Bien, pues justamente, bueno, cerca de este asentamiento hay un desarrollo urbanístico que fue propulsado en su momento por el anterior gobierno, no por el del Carmena, sino el anterior, que era un gobierno de derechas totalmente vinculado a los oligopolios de la construcción, y hay todo un desarrollo urbanístico que es, digamos, la antítesis de lo que tenía que ser una ciudad resiliente, ¿no? Había buscado una foto que no sé si voy a tener oportunidad de mostraros para que veáis simplemente una de las avenidas que se construyen en este barrio en desarrollo que es el Ensanche de Vallecas, ¿no?
No Es le una estamos avenida... viendo, Pedro. Pedro, no le estamos viendo. No, la estoy viendo, la voy a intentar compartir para que veáis, esta foto. Bueno, pues para que os hagáis una idea, es una anchura la que tiene esta zona de unos 100 metros. O sea, es una carretera de 100 metros de ancho, ¿vale? Es decir, los vecinos que van a vivir en una acera y en otra no van a tener una comunicación fluida entre ellos. La posibilidad que hay de que esa vía se mantenga con ese ancho en el que va a haber que poner setos, va a haber que asfaltar. Bueno, haceros una idea, eran 8 carriles, ¿no? En realidad se quedó parada durante un tiempo en el momento que entró a gobernar Manuela Carmena, porque había que evitar que ese desarrollo prosiguiese. Pero desgraciadamente, desde junio han vuelto al gobierno la derecha y ese desarrollo urbanístico y, por lo tanto, la resiliencia se está yendo al garete, porque no hay posibilidades de que crear una ciudad, pues como se plantean dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estaba intentando buscar la foto, pero no sé si voy a ser capaz. A ver, sí, creo que la tengo por aquí. Ahí, mientras tanto, les tomo fotos a ustedes para la historia, Pedro y Verónica. Ya los futuros televidentes podrán disculpar. Bueno, es una foto que se va a ver un poco pequeña porque no es muy buena, pero os la comparto para que la veáis. ¿Vale? Se ve ahí un poco... Es pequeña, ¿verdad? No la veis mucho, ¿no? No se ve. No se ve. No se ve no solo mucho, sino nada, Pedro. Nada. Sí, vale. Podemos de pronto poner alguna referencia en el Facebook, sí. Un enlace o algo que la gente pueda buscar. Bueno, a lo que iba de todas formas con esta apreciación, porque no quería yo hablar de la ciudad formal, sino de la ciudad informal, era lo que veníamos trabajando en Cañada Real para hacer de Cañada una ciudad resiliente. Que este virus, además, ha traído lo peor y lo mejor de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, Cañada Real, en la situación en la que estamos ahora mismo con esta situación de emergencia, pues ha quedado más aislada de lo que estaba y me mandaban ahora mismo un comentario diciendo que la brecha digital, por ejemplo, es una de las grandes consecuencias que tiene este aislamiento en Cañada Real. Los niños, aquí el gobierno de la región ha estipulado que se den clases vía telemática a los alumnos de las clases. Evidentemente, los niños de Cañada no pueden asistir a esas clases, primero porque no tienen los medios necesarios y porque la red tampoco llega a Cañada Real. Por lo tanto, es una de las desventajas que tienen núcleos chabolistas como este, ¿no? Por otro lado, las ventajas a ser un núcleo... Una pregunta, Pedro, perdón. Aquí estoy incluso pues, compartiendo información con unas páginas, con unos enlaces en el Facebook. Te hago pregunta. ¿Cuántos de estos sectores existen en Madrid? Nosotros los colombianos siempre teníamos la referencia de uno que se llamaba Barranquillitas, que era uno de los lugares más duros. Barranquilla, sí. ¿Cuántos de estos sectores similares a Cañada Real existen en la ciudad de Madrid? Pues mira, afortunadamente, y como tampoco tendremos tiempo para hacerlo, en mi anterior etapa de esos 25 o 26 años que decías que llevo trabajando en los asentamientos chabolistas, una de mis funciones durante todo este tiempo fue la erradicación de esos asentamientos. Y actualmente el único asentamiento que queda de esta magnitud es Cañada Real. Existen otros 20 y tantos pequeños asentamientos en los que podemos encontrar en torno a 8, 10, 12 familias en pequeños asentamientos. Muchos de ellos también es cierto que han proliferado en los últimos años de familias que provienen del este, sobre todo rumanas, familias gitanas rumanas, que son las que han creado estos pequeños asentamientos dentro de la ciudad. Pero un asentamiento de esta envergadura solamente existe en Cañada Real. Bien. Volviendo a la resiliencia, os comentaba que la ventaja, la ventaja del COVID en este sentido es que, y al estar aislado como está Cañada Real,
pues no ha tenido las consecuencias tan dramáticas que ha tenido en otras zonas de la ciudad. Hay menos contagios y también es cierto que se está tratando a la población de Cañada un poco de forma discriminada con el resto de la ciudadanía de Madrid. Por ejemplo, se está pidiendo desde el gobierno de la región que vaya el ejército a patrullar las calles cuando quien debe patrullar las calles de Madrid, incluso Cañada Real, es la Policía Municipal o la Policía Nacional. Pero aquí se está vulnerando esta situación y lo que se está pretendiendo es que el ejército actúe en Cañada Real, ¿no? Dicho esto, el haber perdido las elecciones en el 2019 supuso que todo este proceso de que el Ayuntamiento de Madrid venía trabajando con respecto... Mira qué bien que nos vas a poner un PowerPoint. Bien, bien. A la resiliencia. Pedro, con respecto a la resiliencia, pues tiene que... yo creo que ha habido un parón importante, ¿no? O sea, Madrid se iba en estos 4 años que estuvo gobernando Más Madrid, el partido de izquierdas que gobernaba, creó una situación en Madrid que se veían avances muy positivos con respecto a lo que se pretenden hacer con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el tema del tráfico dentro de la ciudad de Madrid era algo que se había llevado a cabo de forma muy contundente, ¿no? Ha habido restricciones importantes que el actual gobierno ha intentado quitar para que el tráfico volviese al centro de la ciudad, ¿no? Es decir, Más Madrid pretendía una ciudad resiliente y que sus habitantes volvieran al centro, pero de forma sostenible, andando en bicicleta, con vehículos sostenibles. Y, sin embargo, el Partido Popular pues está pretendiendo que esto cambie de nuevo y vuelva a Madrid la contaminación, los vehículos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta reflexión la digo más que nada porque los gobiernos son muy importantes a la hora de que una ciudad sea más o menos resiliente. Me imagino que puede haber gobiernos, incluso de derechas, que lo tengan claro, que los objetivos de desarrollo sostenible los querrá poner en marcha y demás, pero mi experiencia y por lo que yo he visto aquí es que, desde luego, un gobierno como era el gobierno de Manuela Carmena y un gobierno como es el del Partido Popular están en la antítesis, están en polos opuestos con respecto a cómo tiene que ser una ciudad resiliente. Un dato más. Por ejemplo, en el tema de vivienda, el gobierno del Partido Popular ya en el año 2007 vendió viviendas sociales, que son las viviendas que van destinadas a las familias con menos recursos. Esas viviendas, una vez que se adjudicaron a esas familias, se encontraron con que fueron vendidas a fondos buitres. Y las familias... Eso lo vimos en prensa. Lo visteis en la prensa y demás, ¿no? Bueno, ha habido una condena en contra de la alcaldesa en aquel momento, que era la mujer del presidente Aznar, Ana Botella. Y, bueno, pues esto es una de las cuestiones que va en contra de tener ciudades resilientes, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 11 de los ODS, es de las viviendas que tendrían que ser viviendas que pudieran, bueno, pues además de sostenibles, de que se pudieran pagar, de que sean habitables, etcétera, hay que hacer una producción importante de esas viviendas, ¿no? Bien. Pero lo que es evidente es que la derecha... Sí. Dame un segundo. Ahí tenemos en pantalla, en la transmisión, un pantallazo de Verónica sobre la resiliencia y pandemia en Ciudad Juárez. Si querés, intentás hacer una conexión con lo que estábamos hablando, Pedro, y luego le volvemos a dar el paso a Verónica. Vale, pues estupendo. Mira, solamente una cuestión, Verónica, para que tú puedas enlazar con respecto a esto. Vamos a ver. Sí. Aquí
uno de los movimientos que está habiendo en Madrid ahora mismo, bueno, en toda España, con respecto al tema de la pandemia, dejaremos para otro momento el tema de la ciudad informal, pero como digo, una de las cuestiones que aquí se están movilizando a la gente a través de las redes, principalmente, porque puesto que no podemos salir, es el tema de la sanidad. La sanidad pública en este país también fue vendida durante el gobierno, en aquel momento, de otra de las alcaldesas y, bueno, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que en aquel momento gobernaba, ¿no? Es decir, se destruyeron más de 3.000 camas que había para pasarlas a la sanidad privada. La resiliencia tiene que basarse en estas cuestiones, en la sanidad pública. Es decir, lo único que salva pandemias de estas características podrían ser ciudades resilientes, evidentemente, y eso conllevaría, desde luego, que la sanidad estuviera preparada para una pandemia de estas características. Así es. Quien está preparada es la sanidad pública, ¿no? Nosotros aquí todos los días salimos a las 8 a aplaudir a los sanitarios que están atendiendo a la población con los recursos que tiene. Y cuando oyes las palabras de estos sanitarios diciendo la falta de recursos con los que se han quedado la sanidad pública a raíz de la venta y a raíz de la privatización que se ha hecho de la sanidad, es que es desgarrador. Por eso yo le pediría a los países bueno, pues que es que es fundamental que la sanidad pública esté en manos de los gobiernos, esté en manos y esté dedicada efectivamente al pueblo, a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Aquí la sanidad privada se está librando, después de que fue vendida o comprada la sanidad pública por entidades privadas, se está librando de atender a la población que lo necesita. Y quien está sacando esto adelante está siendo la sanidad privada, con muchos... Pública. Perdón, pública. Es la sanidad pública, con todos los esfuerzos que eso supone para los trabajadores que están 12 horas trabajando, haciendo los campamentos que se han hecho en los hospitales de campaña en tiempo récord en algún momento, pero eso es la resiliencia en las ciudades. Bien, ahí hay un elemento fundamental y creo que eso nos permite también enlazar nuevamente con Ciudad Juárez, algo que podría comentar de Medellín luego, después de tu turno, Verónica, nuevamente, y es la importancia de la construcción de lo público, de la sanidad pública y de lo público, como un elemento igualador, como un elemento de acceso a las oportunidades. Y algo que es fundamental, Pedro, y quiero que lo retomes para la siguiente intervención, que va a ser ya la del cierre, y es tus reflexiones sobre el derecho a la ciudad. Nos vamos a quedar antojados, y eso es bueno. O sea, esta primera conversación desde Megalópolis creo que ya nos deja antojados de varios temas. Uno es de todo el trabajo de la ciudad informal. Yo creo que ahí podríamos hacer una conversación muy rica sobre ciudad informal y las mismas 3 ciudades y otras. Por aquí está Monte, desde Cuenca, una bellísima ciudad en Ecuador, por ejemplo, conectada, o Juan Carlos Barreto en un pequeño paraíso uruguayo que es San José, en fin. O sea, podemos conversar sobre lo que significan hoy estas ciudades informales, pero más adelante, Pedro, retomás o comentás algo sobre el derecho a la ciudad, pero te pongo un desafío. ¿Cómo hablar del derecho a la ciudad con el panorama, el paisaje actual de las ciudades, donde parece que no tuviéramos el derecho a la ciudad porque estamos en confinamiento y en cuarentena, y donde la recuperación, además, la resiliencia con el tema nuestro, va a ser muy complicada? Porque todos sabemos, parece que López Obrador todavía no, y Trump no, Boris Johnson ya cayó en la cuenta, pero todos sabemos que esto va a durar meses, no días, no semanas, meses. Entonces, hablar del derecho a la ciudad en tiempos de pandemia y de post-COVID. Bueno, vos, Verónica, que te hablabas y empezó Mauricio a poner tu presentación. Sí, bueno, pues justo, y es súper interesante lo que están comentando. Yo les quería platicar esto bueno, nosotros ya pasamos a la fase 2 hace a una semana aproximadamente, 6 días, ya estamos dentro de la fase 2. Fase 2, mitigación, simplemente para quienes cogen la transmisión a esta hora, mitigación. Y es, ya la pandemia ya llegó a México, está hablando de Ciudad Juárez Verónica González, y ahora lo que hay que
hacer es intentar, en una etapa de mitigación, que sea lo más benigna posible o lo menos dañina dentro de lo que cabe. Así es. Y justo quería presentarles estas 3 imágenes que a mí se me hacen como muy interesantes, puesto que la primera del lado izquierdo, donde se ven unas patrullas, bueno, pues es el cruce fronterizo. Nosotros aquí en Juárez tenemos cuatro cruces fronterizos. Uno de ellos es este, que es el más, aquí las filas son enormes para poder ingresar a Estados Unidos. Se ve del lado de México. ¿Perdón? Ubícanos espacialmente, Verónica, perdón. Nosotros estamos... tiene 1,5 millones de habitantes. Ahora hace un rato dijiste, está en frontera con El Paso de Texas. Así es. Pero, por ejemplo, vos desde tu casa hasta El Paso, ¿cuánto tardarías? 15 minutos. 5 minutos. 15. Sí, anda. Claro. Es rapidísimo, o sea, es súper rápido. O sea, yo, de hecho, para ir al trabajo me voy sobre todo el bordo fronterizo. Es como yo llego. De hecho, alguien me decía un norteamericano me decía que era de las fronteras más cercanas. Literal, nos divide el muro, literal. Los centros de la ciudad, el centro de Juárez con el centro del Paso, que no es el centro, déjenme decirles, bueno, fue el centro de la región de la región de norte, del Paso del Norte, región Paso del Norte, era el centro de la región Paso del Norte, pero es nuestro norte y de Estados Unidos es su sur. Entonces, están unidos el centro de las ciudades y divididos literalmente por la frontera. Es una cercanía impresionante. Yo, la verdad, no lo he visto en otra frontera. Digo, ustedes ya me platicarán también las experiencias que tienen, pues igual allá, ustedes con Perú, etcétera, o España con la frontera que tiene con Portugal y Francia. Y con la situación, además, que vos nos decías hace unos días, y es, ustedes no pueden pasar libremente a Estados Unidos. No, exacto. Pero todos los de Estados Unidos sí pueden pasar libremente al Paso. Y están viniendo a hacer sus compras de supermercado desde El Paso hasta Ciudad Juárez, porque ustedes tienen buen abastecimiento. Exacto, porque ya ven que, bueno, no sé si es la cultura de Estados Unidos, pero bueno, es comprar demasiado y se agotaron los recursos allá, el papel higiénico y todo estas, el alcohol, los sanitizantes, el cloro, todas estas sustancias para limpiar las casas. Y justo ustedes, esta imagen que están viendo aquí es... cómo revisan, ¿no?, las autoridades a las personas que van a pasar. Nosotros como ciudadanos mexicanos no podemos pasar a menos que seamos ciudadanos americanos o que tengamos, alguna credencial que identifique que estamos en proceso de una ciudadanía, etcétera. Pues en mi caso no es. En la fotografía de en medio, pues este es un camión público, una ruta, aquí le llaman, ese es transporte público en Ciudad Juárez, súper obsoleto, luego platicamos de eso también, pero cómo las personas se están protegiendo con cubrebocas. Esto no es tan común verlo, pero sí muchas personas ya están utilizando cubrebocas que están haciendo de manera manual. Aquí se agotó hace aproximadamente un mes, los cubrebocas, el alcohol, ha habido mucha escasez de estos productos. Ahorita justo comentabas, Jorge, y Pedro también lo comentaba, con respecto a la carencia de todo el material médico. Es muy triste. Es triste, pero es interesante porque aquí hay diferentes hubs que han diseñado impresiones 3D, etcétera. Justo aquí en Ciudad Juárez hay un hub muy grande que ellos empezaron a hacer caretas, entonces de estas plásticas muy caseras, se puede decir, pero ya están empezando a regalarlas y bueno, los médicos de aquí de Ciudad Juárez están muy agradecidos porque ellos no tienen estos elementos para contención del virus. Entonces, son algunas cosas que la misma gente se ha reinventado, que por acá nos preguntaban cómo se ha reinventado. Pues eso, nosotros creo que por eso Juárez es resiliente. De verdad que yo no soy de aquí, pero soy de Ciudad de México, pero veo la fortaleza que tiene la gente de Juárez, es cómo salir de esta adversidad
velocidad, de manera rápida, cómo podemos ayudar a los demás. Ha habido campañas, por ejemplo, en las redes sociales de ayudar a adultos mayores. Si tú no puedes salir como adulto mayor, yo te llevo la despensa a tu casa. Ha habido ya contenedores de comida en la universidad local, en uno de los institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, han habido iniciativas que también están promoviendo la ayuda hacia los demás. Y en la última foto es algo que el gobierno municipal está haciendo de una forma emergente, debido a esta insuficiencia de camas, respiradores, etcétera. En la parte, si ustedes ven, es una carpa. En la parte posterior está pues el edificio de gobierno donde nosotros estamos trabajando, pero ya se instaló esta carpa en el estacionamiento, previniendo que haya un incremento en personas que requieran ser atendidas. Esto especialmente está destinado para los trabajadores del municipio, porque nosotros, aunque tenemos un servicio privado, es muy carente, está muy limitado. Entonces, el presidente municipal dice, yo tengo que atender alrededor de 1,600 personas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí... Dame un segundo, Verónica, porque miren, para los que están viendo esta transmisión en directo, estamos 8 de abril, en Colombia es la 1:53 de la tarde, en Madrid 7 horas más, Pedro. Las 9:10. Bien, 9:10, en Ciudad Juárez, Verónica. Son 12:53. 12:53, una hora menos que en Colombia, en fin. Miren que estamos hablando de, vos dijiste algo muy especial, un gobierno municipal, Ciudad Juárez en México, tiene a sus empleados en seguridad privada, en salud privada. Es decir, ni el gobierno mismo confía en la salud pública para sus empleados. Sería lo más ilógico. O es la misma pregunta que uno podría hacer si los alcaldes nuestros envían a sus hijos a educación pública o educación privada y están a cargo de lo público. Es decir, ese concepto de lo público que trajiste, Pedro, como necesidad, como lección hoy de esta pandemia, la necesidad urgente del fortalecimiento de lo público allí donde o poco existe o existe mal, pero que también donde existe la necesidad de que se fortalezca, en lo que ponías, Pedro, de unos años y otros. Y en otra cosa importante que estás vos nombrando, Verónica, es esa capacidad de innovar, esa situación de cómo la emergencia hace surgir salidas emergentes, en la antropología de la palabra, que yo creo que estamos viendo todo, lo que ustedes han hecho en Madrid, en IFEMA, en el centro de convenciones, Pedro, lo que se está haciendo en todas las ciudades de instalación pues desde la China lo empezamos a ver en Wuhan, con los hospitales construidos en 5 días, en 6 días. Yo creo que todos hoy estamos viendo que hay una capacidad de reacción cuando hay voluntad política y cuando la emergencia lo amerita. ¿Por qué no tenemos esa misma capacidad de reacción frente a temas urgentes, fundamentales, frente a asuntos críticos de sociedad que requerirían la misma precisión y la misma velocidad en la búsqueda de soluciones? No solo la innovación comunitaria, esas formas distintas, no solo la innovación empresarial. Ayer vi una noticia, Medellín tiene en su industria, ha tenido en los últimos 100 años en su industria textil una buena base de esta fortaleza como ciudad industrial. Pero la industria textil está hoy parada casi toda por esta razón, por esta pandemia. Sin embargo, varias de estas industrias están dedicadas hoy a hacer trajes especiales para el sector médico y tapabocas, en fin. Eso garantiza solo que el 9% de la capacidad actual de esa industria textil se dedique a eso, pero hay un 9% que no se quedó quieta y que dijo, venga, podemos producir otras cosas, como lo que nos decías, Pedro, hace un rato de SEAT, la empresa automóvil, de construcción de automóviles en España, de SEAT, que está produciendo los respiradores para las UCI. Es decir, también la necesidad de transformarnos, de reinventarnos, que fue la palabra que utilizaste, Verónica, al principio de esta conversación, reinventarnos. No vamos a salir de esta si hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. También todos nosotros, en lo personal, en lo institucional, en lo corporativo, en lo colectivo, tenemos que actuar de otra manera y hacer nuestro mismo trabajo de otra manera. Te interrumpí, Verónica.
No, y nada más hacer una aclaración que es bien interesante. El servicio médico, el público, está a cargo del gobierno federal y en algunos casos en algunos hospitales de especialidad del gobierno estatal. Bien. Entonces, el municipio, bueno, pues también tiene un equipo médico en la dirección de salud muy, muy fuerte, que, bueno, pues va a brindar o está preparado para brindar esta atención. Yo espero de verdad que nosotros como trabajadores del municipio no utilicemos esa carpa, de verdad. Y bueno, ya la segunda, Mauricio, por favor, la siguiente, ya la última. Hablarles rápido de los retos. ¿Qué creo, haciendo esta reflexión, qué es lo que tendríamos que hacer saliendo ya o pensando ya en una ciudad resiliente? Servicios médicos eficientes no tenemos. Creo que eso es algo de los retos que tendríamos que atender. Creo que espero, como tú dices, se dice, a nosotros en México, teóricamente hasta el 30 de abril se quita la cuarentena o se libera esta cuarentena. No sabemos, alguien ayer comentaba del gobierno federal, pero no sé qué tan cierto sea, que va a ser en junio, julio, pero hay problemas muy fuertes en la economía. También hacer un paréntesis, ahí en la presentación vienen algunos datos que después me gustaría que revisaran y tal vez los compartimos, pero la economía aquí en Juárez depende mucho de las maquilas. En las maquilas ha habido ciertos problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita todos los trabajadores están temerosos de perder sus empleos y creo que esto va a ser un reto bien interesante y por eso es el segundo, la diversificación de la economía. O sea, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Si no vamos a depender ya de la maquila, pero tampoco, por ejemplo, las personas que viven al día, la gente, no sé, que corta el cabello, de los servicios que no son esenciales, que ahorita están cerrados, por obligación tuvieron que cerrar, todas las personas que venden el comercio informal, que también aquí en México es muy alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta gente no puede salir a trabajar, entonces, ¿qué va a comer? Nosotros en el gobierno municipal se han estado regalando despensas, que hoy decía el presidente que son para 4 personas, están diseñados para 4 personas, comida de una semana. Pero si se alarga esto, no va a haber el alimento suficiente para estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que pensar a futuro? Este reto es algo de lo que yo creo que tendríamos que charlar, tal vez ahí lo dejo también a la mesa como megalópolis, si a alguien le interesa platicar, yo estaré atentísimo a estas recomendaciones. La creación de centros de atención múltiple es otra cosa, creo que si bien hay una falta de infraestructura médica, como también los centros, crear ciertos centros donde puedan atenderse las personas también, tú decías, en la cuestión también de resiliencia hasta psicológica, porque ahorita mucha gente está sufriendo de depresión, desánimo, hay muchas personas que están encerradas en sus casas y están sufriendo como esta ansiedad. Entonces, ¿cómo es que también estos centros se tendrían que reinventar? No sé cómo se llaman esos países, pero bueno, son algunos centros de atención que nosotros tenemos aquí en Juárez, cómo poderlos reinventar para poder tener capacidad después yo creo que va a haber los efectos, todavía no se han visto en ciertos países. Bueno, China ya salió de esto, pero bueno, ellos tienen otra cultura, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con nuestras culturas? O sea, como culturalmente hablando, ¿qué va a pasar con las personas después de salir de esto? Va a ser muy interesante esa charla, que creo que estará prevista, sobre todo para temas culturales, ¿no? Pero bueno, sí. Y justo y además hay algo y es, aunque China ya ayer mismo empezaron, digamos, a salir con más libertad en las calles de algunas ciudades chinas, todavía mantienen la precaución porque ya lo que ha pasado en algunos países son los rebrotes, porque todavía la vacuna no está, entonces rebrotes va a haber y vamos a tener periodos. El ministro de Salud de Colombia utilizó una figura que creo que es acertada, esto va a ser como un acordeón, se va a abrir y se va a cerrar. Sí, sí. Abrir y cerrar, vamos a estar en periodos de confinamiento durante varios meses, incluso dicen 2020 y 2021, vamos a tener diferentes periodos de confinamiento. Aquí sabe que hasta que no haya una vacuna eficaz va a ser complicado que esto poder superarlo. Claro. Así es. Y
Pues el último punto, ¿no? De la educación y sensibilización, pues los que les comentaba, el fin de semana ha habido, ahorita por ejemplo viene la semana de la Pascua, aquí en Juárez se tiene una costumbre que es muy gringa de enterrar los huevos y descubrirlos aquí en el parque. Yo espero que la gente no salga de verdad, pero no hay esta sensibilización de lo que puede pasar. Creemos que todo es etéreo, que nada más a los europeos les pasó esto y a los chinos, y que nosotros, como les decía, ¿no? Al inicio, no nos va a pasar nada porque somos mexicanos y hemos salido adelante en muchas situaciones. No, lo dijo el presidente, además. Además, entonces, si el presidente de nuestro país, pues, minimiza esto, la gente lo sigue, entonces piensa que eso no es nada. Yo escuché a tu presidente, Verónica, diciendo, no, o a su ministro, a un ministro de él, diciendo, no, es que nuestro presidente, el único contagio es el contagio moral. Sí. Sí. Boris, ¿eh? Sí, ya mire a Boris Johnson, ya hospitalizado en UCI, ante la gravedad de su situación. En fin, yo creo que estupideces hemos escuchado en todos los países, unas más que otras, pero tenemos que ir cerrando. Son las 2:03, llevamos en este momento 59 minutos de conversación. Hemos propuesto que fuera una hora, nos podemos alargar unos 10 minuticos más, Pedro y Verónica, pero para no cansar mucho a la gente. Creemos que además todo el mundo en confinamiento está libre, tranquilo, dedicado a la buena vida, a la lectura y a vernos en Facebook, pero resulta que hay más trabajo que nunca, porque al trabajo normal se junta el trabajo de casa y 1000 cosas. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Pedro, sí. Ahora Monse desde Cuenca en el Facebook ha sido un comentario y es que podemos hablar del derecho a la ciudad en medio de esta situación. Y Enrique Glockner le decía, esa es la pregunta, mi querida Monse. Enrique, para quienes llegaron tarde a la transmisión, Enrique es el actual secretario de Bienestar Social de la ciudad de Puebla. Fue el que nos juntó a los que estamos acá en junio del 2018 en Puebla, en un evento que se llamó Megalópolis y que hemos seguido en contacto como amigos. Por ahí vi también que saludó Félix Manito, que saludó Juan Merlín desde Madrid, Félix Manito desde Barcelona, desde Creanta, con Roser, en fin, ya mencionamos a Juan Carlos Barreto, que también está conectado, en fin, los otros amigos de Megalópolis. Tenemos aquí omnipresente. ¿Quién? ¿Qué dijiste, Pedro? Perdón. A Juan Carlos Barreto le tenemos aquí omnipresente. Con sus famosos dibujos y las servilletas. Juan Carlos Barreto, lo contamos aquí en 30 segundos como si fuera un comercial de la transmisión. Juan Carlos Barreto vive en San José, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes, si mal no estoy, a una hora de Montevideo. Gestor cultural, fue director de Cultura de San José, pero además, si él está escuchando esta transmisión, nos está viendo, además pinta, tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo por sentarse en los cafés, en cualquier café del mundo, y mientras se toma un café a pintar en una servilleta, en servilletas. Y tiene miles de servilletas, literalmente miles de servilletas. Pero el TOC se le creció y le ha dado por convertir esas servilletas ahora en murales. Entonces anda pintando murales donde le dejen pintar. En Uruguay, yo lo acompañé a un centro cultural en Chile, en Peñalolén, el Centro Cultural Chimbote en Peñalolén. Ahí pintó un par de murales en la entrada, en fin, anda rayando paredes en todas partes con su servilleta. Entonces, Juan Carlos, hombre encantado, busquen Juan Carlos Barreto en Instagram, no sé cómo aparecerás, Juan. Es un genio. Bien, es una maravilla. Entonces ahí tenemos atrás de Pedro Navarrete uno de los dibujos de Juan Carlos. Bueno, Pedro, derecho a la ciudad, ¿qué le decimos a Monse? Sí, derecho a la ciudad. Bueno, yo tenía preparado hablar del derecho a la ciudad en los asentamientos informales, ¿no? Pero, bueno, dos puntualizaciones. Es muy difícil ejercer el derecho a la ciudad en población que vive en este tipo de asentamientos por varias razones. Primero, porque el sistema de realojo que utilizamos para que estas familias hagan de esos guetos, de esas ciudades informales, de esas favelas, el sistema, como digo, es comprar vivienda pública, vivienda privada y ofrecerla. Eso es lo que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid. Además, bueno, también es cierto que hay una mínima producción de vivienda, pero principalmente los realojos se hacen comprando vivienda en el mercado libre. ¿Cuál es el problema? Que estas familias, al final, tienen que ir a otros barrios periféricos para poder ser realojadas, porque en la ciudad es imposible, dentro de lo que es el centro de Madrid, de los 21 distritos que hay,
pues solamente en 4 o 5 distritos de la periferia se pueden ubicar estas familias, porque son donde están las viviendas baratas. ¿Qué ocurre con el centro de Madrid? El centro de Madrid, además, estamos viendo fotos estos últimos días de cómo está el centro de Madrid. No es que ya esté vacío, que es como tiene que estar, sino que algunos autores plantean en la cuestión de decir, bueno, está vacío y con las persianas bajadas, que no ocurre en el resto de barrios donde las calles están vacías pero con las persianas subidas. ¿Por qué? Porque el centro se ha gentrificado. El centro de Madrid ha dejado de ser para los madrileños y ha empezado a ser para los turistas. Y aquí tenemos un serio problema con el derecho a esta ciudad, ¿no? O sea, ¿qué ocurre ahora cuando la ciudad se ve vacía? Cuando el resto de la ciudadanía está saliendo a aplaudir a las ventanas y en el centro de Madrid, no, porque no hay gente, no hay población. La población se ha ido al extrarradio porque han sido expulsados si ponéis cualquier fotografía en estos momentos de Madrid, bueno, se podrá ver, le digo en este caso a nuestro colaborador que si puede buscar una fotografía que la ponga de Madrid, están desiertas y además no hay gente que viva en esas viviendas que están cerradas. Esa es como está la situación en Madrid ahora mismo. Y Ximena, aunque no sé si tú la podrías contestar, Jorge, ponía un comentario sobre el tema del derecho a la salud también como un derecho a la salud mental, que está siendo un problema. Aquí es difícil de resolver como esta situación, pero sí que es cierto que colegios de psicólogos están haciendo todo lo posible por mostrarse voluntarios para hablar con la población que más problemas tiene en estas situaciones. Pero bueno, lo dejo ahí, Jorge. Ahí aprovecho, yo he intentado ser un moderador moderado, que no acostumbro, soy un poco moderado en la moderación y meto mucho la cucharada, que decimos en Colombia, pero me das pie, Pedro, para hacer un par de minutos, 2, 3 minutos, unos comentarios sobre la situación de Medellín y alrededor de tu pregunta empiezo, salud mental. La pandemia no es solo el COVID-19 y los problemas de salud física que lleva a una gravedad en pacientes con algunas patologías previas y que genera el efecto físico, es una insuficiencia respiratoria, por eso la necesidad de las unidades de cuidados intensivos y la necesidad de los respiradores en las unidades de cuidados intensivos. La pandemia también trae asociada eso que vos acabas de mencionar, Pedro, y ahí está la imagen, Pedro, de Madrid, calles, Mauricio Galeano desde Bogotá la busca y ahí está, pero además busquemos hoy vi unas imágenes de Nueva York impresionantes, sin gente en las calles, en fin. Dije Madrid sin calle, no, Madrid sin gente en las calles, pero con las persianas bajadas, que es lo más duro por esa gentrificación que mencionabas. Salud mental, entonces, es otro de los problemas ya asociados. Por las soledades, por las angustias, por las incertidumbres, pero además, Pedro, vos lo dijiste al principio, en países como España, con una fuerte seguridad social, a pesar de situaciones duras en muchas poblaciones, ustedes tienen una buena seguridad social, tienen buenos seguros de desempleo. La semana pasada ya daban el dato de 900.000 personas se han quedado sin empleo en España en las últimas 3 semanas, pero tienen seguros de desempleo. Aquí en Colombia, Medellín tiene 2,5 millones de habitantes y tiene una economía informal de más del 50% de la población y tiene un desempleo real, tasa de desempleo real de un poco más del 11% antes de esta situación. Por supuesto, ¿qué hacen esos empleos informales para ganar dinero hoy? Es imposible. Y piensen en cualquier sector, el de las ventas estacionarias, el de las ventas ambulantes, el de las mujeres que trabajan en situación de prostitución y que están viviendo en estos días. Piensen ustedes en los odontólogos, empleos formales que hoy están cerrados, pero piensen en el carpintero, pensemos en cualquiera de los oficios posibles, en lo que decíamos ahora, no sé si Pedro o Verónica, de las peluquerías, o sea, tanta gente que no tiene la posibilidad de ingreso y que en situaciones como la nuestra, en México, en Colombia, no tienen seguros de desempleo. En fin, ahora Monse puso un comentario desde Cuenca, lo escribió hace un momentico mientras hablabas, Pedro, y decía que tendríamos que buscar que la atención básica no sea solo en salud, sino también en otras áreas, y hablaba de la cultura. Unos actores culturales, entidades culturales de Medellín de Cultura Viva Comunitaria lanzaron esta semana una propuesta latinoamericana para crear una renta básica, que para ustedes ya existe, aquí no, una renta básica que le permita recibir
al 100% de la población que no tiene empleo un dinero. Hoy en Colombia ya se habla de una cifra que serían solo $100 al mes, pero que les permitiría a muchas familias por lo menos hacerse con un plato de comida normal en su casa, en fin. Y se está hablando pues de otras medidas, por supuesto, de mitigación del impacto social, ya no solo de mitigación del impacto físico. En Colombia estamos desde el 1 de enero, tenemos nuevos alcaldes y nuevos gobernadores, alcaldes para 1.100 municipios, gobiernos de ciudades, y gobernadores para 32 departamentos, lo que para ustedes son las comunidades autónomas en España o los estados en México. Esos gobernadores, esos alcaldes tienen hasta el 31 de mayo para hacer sus planes de desarrollo. Pues bien, no lo van a poder terminar porque los legislativos están cerrados, están algunos trabajando virtualmente, en fin, haciendo cosas, pero hoy mismo, esta mañana hubo una reunión de entidades privadas, de gremios económicos, de tanques de pensamiento con la alcaldía de Medellín, viendo cómo iba el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo que se tenía pensado hasta hace 15 días cambió totalmente, porque la prioridad durante este año del 2021 va a ser paliar la situación de hambre, de pobreza, de acceso a lo básico, y la situación 2022-2023 va a ser de un intento de recuperación del empleo como prioridad fundamental y una contención de los problemas que hayan quedado asociados a esta grave situación social, que ese es el equilibrio muy difícil que hay que tener. Yo tengo que reconocer algo, y es que creo que el presidente de Colombia ha sido sensato en esta situación. Creo que ha tomado medidas buenas y oportunas. Desde el 24 estamos en cuarentena todo el país. Hace un par de días, el lunes pasado, las prolongó hasta el 27 de abril, cuarentena total, incluso en contra de algunos de su propio partido y de consejeros o de gremios económicos que le exigían que la levantara el 13 de abril como se había previsto inicialmente, y se fue hasta el 27 de abril inicialmente, con la certeza de que luego va a haber otros confinamientos, otras cuarentenas. Yo creo que también es en esa resiliencia, Verónica y Pedro, para ir cerrando, les dejo solo esta inquietud para que cada uno haga un comentario. Creo que la resiliencia también implica pensarnos de otra manera como sociedad, pero también pensarnos de otra manera de los gobiernos. Lo que le podíamos exigir a un gobernante hace 2 meses no es lo mismo que tenemos que exigir hoy. Yo veo en tu país, Pedro, ¿verdad? Dame el comentario. Veo un Pablo Casado haciendo unas exigencias que no son para el momento de hoy. Es como si no se hubiera dado cuenta el líder del Partido Popular que el país cambió y que las exigencias desde la oposición también tendrían que ser otras. Creo que hay que tener cierto, puede sonar raro, cierta, no sé, cierta laxitud o cierta tolerancia, cierto aguante hoy a otras medidas públicas, pero incluso creo que lo que necesitan nuestros gobernantes hoy es más acompañamiento, más propuestas y menos... no sé si has escuchado, Jorge, no sé si escuchaste a un ministro portugués hablando de defendiendo a España. Sí, sí, exacto. Bueno, lo que hace la oposición aquí lo hacen nuestros vecinos portugueses, ¿no? Yo que me desplazo bastante al norte de España, bueno, al noroeste, a Galicia, entro mucho en Portugal, ¿no? Cuando estoy por allí. Allí tenéis también vuestra casa cuando queráis venir por aquí, ¿no? Y siempre decimos, bueno, siempre nos quedará Portugal. Porque es lamentable, o sea, Portugal es un ejemplo de resiliencia con respecto a lo que tú estás diciendo. Pero es que digo más, es que has hablado de la renta básica. Mira, aquí hacemos una comparación y decimos, si Pablo Casado hubiese estado al frente de este gobierno con esta crisis, ¿dónde hubiésemos llegado? Porque aquí se han aplicado principios, con esta crisis, principios de resiliencia. Por ejemplo, se han hecho los famosos ERTES que llamamos aquí, ¿no? Es decir, se ha procurado que la gente de las empresas no se vaya a la calle, sino que se apliquen unos expedientes de regulación temporal del empleo para que cuando esto acabe vuelvan y mientras tanto puedan cobrar una renta en el tiempo que no vayan a estar trabajando. En otros casos lo que se ha hecho es usted va a seguir cobrando la renta, o sea, su sueldo, pero el tiempo que no esté lo recuperará en otro momento, ¿vale?
Esos son medidas resilientes. Y esas son medidas que con gobiernos neoliberales serían imposible de aplicar. Imposible de aplicar. No entra en su ADN, en su cabeza no entra que haya que salvar a las personas en vez de salvar la economía. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de España, ¿no? Que está trabajando para salvar a las personas en contra de lo que pretende Boris o nuestro amigo Trump, de salvar la economía. La economía va a ser imposible salvarla si no tenemos personas que trabajen. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es esto, lo que dice Jorge concretamente no es aplicando medidas resilientes para salir adelante de esta crisis. Bien. Verónica, empezaste y casi cerrás. Sí, bueno, pues la verdad, aquí ni siquiera nosotros podemos pensar que tenemos un presidente, una autoridad que tenga el nexo entre economía y personas. Aquí yo creo que está como desfasado. Desgraciadamente, dependemos mucho de lo que dice el presidente de la República. Sin embargo, creo que la resiliencia que al menos yo he visto en Juárez va enfocada a la fortaleza que tiene el presidente municipal. Sinceramente, creo que él ha tomado ciertas decisiones que nos han favorecido. Nosotros se alargó mucho nacionalmente la fase 1, la fase 2, sin embargo aquí ha habido las declaratorias antes, no ha habido tantos muertos, no sé, dicen las personas que saben que la siguiente semana es donde va a haber un aumento, un incremento en los fallecimientos y también contagiados. Yo espero que no sea tanto, pero creo que realmente, y me preocuparía más bien, o yo creo que la resiliencia tiene que estar, sí, durante esto que está pasando, pero también a futuro. O sea, cómo nosotros vamos después a reinsertarnos en nuestros ámbitos laborales, cómo vamos a enfrentar las crisis que va a haber, porque sin duda yo creo que, y decía, ¿no? Que el gobierno realmente va a tener una capacidad limitada, es más, hasta con nosotros, tal vez se va a reducir salarios, va a tener que tomar ciertas decisiones para poder contener un poco lo que va a suceder y obviamente dar prioridad, al menos en el gobierno municipal, así yo lo pienso, a las personas por el servicio de salud tan deficiente que hay en Ciudad Juárez. Entonces va a tener que tomar, y yo creo que muchas personas tendríamos que ser sensibles a esto. Creo que también algo de la resiliencia humana tendría que ser ceder. Si yo estoy bien, si yo tengo tal vez un alimento limitado que comer, yo como lo decía y al fin y al cabo mexicana, con frijoles y arroz soy feliz. Entonces realmente poder tener esta capacidad de ceder algo o de donar algo o de proporcionar algo para las personas que más lo necesiten. Y creo que al final la fortaleza que se tiene aquí en la ciudad ha sido esta. Se ha demostrado desde hace más de 10 años cómo la gente se ayuda, cómo las personas son tan sensibles a ciertos momentos fuertes. Y pues la verdad creo que va a ser un reto. Me gustaría tener esta charla dentro de 2 meses, a ver qué es lo que está pasando en nuestras ciudades, qué fue lo que sucedió a nivel nacional, a nivel global. Va a ser muy interesante ver qué es lo que está pasando, que estar nosotros alertas de qué puede ser y cómo reinventarnos, y de verdad caigo mucho en esta palabra, cómo ser creativos, es algo de lo que yo de verdad pido mucho, que ser creativa, porque creo que al final esto, lo único, no vamos a tener recursos tangibles, solvencia económica, entonces solamente tenemos esto para poder salir adelante. Entonces creo que, pues gracias también por todo, por estos momentos de reflexión, de verdad es un alivio. Bueno, fíjate qué regalo te acaba de hacer. Sí. ¿Quién manda el dibujo, Pedro? Perdón. Barreto. Juan Carlos hizo bien. Miren qué maravilla, Juan Carlos Barreto desde San José nos manda esta síntesis, estas notas de la... Perdón. Bueno, nos manda esto de la charla, Juan, muchas gracias. Creo que nos lo tendrás que mandar pues también por el WhatsApp común. Pero bueno, simplemente para cerrar, 2:21 de la tarde, llevamos 1 hora, 2:21 en Colombia.
Llevamos 1 hora y 17 minutos, 1 hora y 18 en esta conversación. Nuevamente, Verónica, muchísimas gracias desde Ciudad Juárez. Yo creo que ser una especialista en resiliencia en este momento es una profesión envidiada para muchos de nosotros, porque no solo tenés trabajo, sino que vas a tener trabajo, porque si algo vamos a necesitar en el mundo mundial va a ser tener capacidad para levantarnos de estas duras situaciones y construirnos como nuevas sociedades, como nuevas ciudades. Pedro, lo mismo digo de tu profesión, es muy especial porque hay profesiones que estaban consideradas de otra manera. El educador social no ha sido una profesión muy bien considerada en algunos contextos. Yo que toda la vida me he dedicado a proyectos sociales, somos como los de los complementarios. Otras profesiones más tecnológicas y más todo han tenido todo el boom en los últimos años. Yo creo que un educador social o la educación social hoy tendrá que ser de esas prioridades para reconstruirnos como sociedad, para reconstruir los ámbitos de vecindad, para reconstruir los ámbitos barriales, para reconstruirnos como sociedad, pero incluso digo reconstruirnos no con el ánimo que volvamos a ser los mismos, sino todo lo que hemos dicho desde hace rato, y de pronto Monse lo dijo en una de las intervenciones en el Facebook, para hacer de ahora en adelante cosas que no sean consideradas normales, es decir, para construirnos de otra manera y para construir otro tipo de ciudades y otro tipo de sociedades. Y un solo dato para terminar, desde Medellín. Medellín comparte con Ciudad Juárez ese espacio con la Fundación Ford de las 100 ciudades resilientes, en fin. Medellín en el mes de marzo, y en buena parte hay que reconocerlo por esta situación de emergencia sanitaria, tuvo la menor cantidad de muertes violentas en los últimos 40 años. 19 muertes violentas en un mes. Solo por darles un dato que los asustará, sobre todo a Pedro en Madrid. En los últimos 40 años, el mes más duro fue diciembre de 1992, con 658 muertes en un solo mes, de manera violenta, solo en Medellín. 23.2 muertos diarios en promedio durante el mes de diciembre de 1992. En 20 años tuvimos 65.000 muertos. En el año 91, solo en un año, 6.700 muertos. Solo en un año. Hoy tenemos 500 muertos al año, que son muchos, pero es una tasa que representa una disminución del 96%, 95% nuestra tasa de muerte violenta. Es decir, hemos sido capaces de avanzar como sociedad frente a la muerte violenta. Yo creo que esa resiliencia, esa manera de comportarnos como sociedad, empresa privada, gobiernos locales, departamentales, nacionales, iglesias, organizaciones comunitarias de base, universidades, comunidad en general, hemos sido capaces de superar incluso esa otra pandemia de las violencias. Avanzar en la solución de esas pandemias de la violencia, y hemos logrado reducirla a un 5% de lo que teníamos. Pensemos, Pedro, que si en Madrid mañana les dijeran a ustedes que se ha reducido la muerte violenta en España, esos 12.000 muertos de las últimas 3 semanas, a un 5%, pues serían 600 muertes, y eso sería una maravilla, ya no tener 12.000, sino 600. Entonces, esa reducción es parte de esa resiliencia que también hemos sabido construir en Medellín. Les agradezco mucho a usted, le agradezco mucho a Mauricio Galeano por esta virtualópolis, como la llama él, de la megalópolis a la virtualópolis. Además, estamos en Ciudad Juárez, estás en Madrid, estás en Medellín, está Félix en Barcelona, está Juan Carlos en San José, está Monse en Cuenca, está Juan en Madrid. Poca gente está viendo en directo este Facebook de nuestro inicio, pero lo vamos a reproducir y mucha más gente en el mundo mundial, como decía Manolito Gafotas del Vira Lindo, Pedro, en el mundo mundial mucha gente verá esta transmisión. Y bueno, es un asunto colectivo que nos demanda soluciones colectivas. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Mauricio. Enrique, un abrazo y nuevamente felicitaciones. ¿Cómo, Pedro? Perdón. Que digo que nos vemos en México de nuevo, a ver si el amigo Glotner se decide a hacer un Megalópolis 2. Bueno, apenas en octubre, entonces yo espero que sí, nos veamos pronto aquí en México. Sí, nos tenemos que ver, efectivamente.
Y si no, siempre nos quedará San José, ese pequeño paraíso uruguayo. Ay, sí. Un abrazo a todos. Feliz tarde a todos los que se conectaron y un abrazo a los que están viendo esto por primera vez en cualquier momento del año 2020 o siguientes. Desde Medellín, desde Ciudad Juárez y desde Madrid. Hasta luego. Bueno, a ver si nos... Muy bien, adiós. Bye, bye. Espero que... Me imagino que dejará de producir en Facebook y a lo mejor aparece por aquí el amigo... ¿No? Sí, hola, volví. ¿Estás aquí? Aquí estoy. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo van? Mauro, Bien. ¿ya paraste el Facebook? Sí, ya. Bien. Vale, estupendo. Bueno, señores. Que ha sido un placer.